Juan capítulo 6, versículos del 1 al 15. Muchas gracias por la lectura. Vamos a enseñar esta mañana. Estuve preguntando al pastor David qué es lo que ustedes estaban estudiando para no desentonar mucho y poder seguir en esa línea. Y me explican que han estado estudiando el libro de Juan. Este evangelio es el más recomendado para una persona que está empezando su vida espiritual. Es un evangelio muy completo para aquella persona que quiere conocer quién es Dios, quién es Jesucristo. Y en esta ocasión el pasaje, capítulo 6, versículos del 1 al 15, nos muestra una escena que este milagro, que es el que vamos a estudiar, es uno de los dos milagros que se repiten en los 4 evangelios. Los estudios dicen que hay alrededor de 35 milagros que hay en los evangelios, aunque Juan dice que hubieron muchos más que no están registrados acá. Hay 2 milagros en específico que están en los 4 evangelios. Una es la resurrección, que está registrado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y otra es este pasaje. Esta alimentación de los 5,000 está en los 4 evangelios. Por eso, si le doy una tarea, le diría, usted tiene que revisar paralelamente, vamos a hacer un poquito eso conmigo hoy día, paralelamente los 4 evangelios, porque hay detalles que Mateo da, que Marcos se fija, que Lucas registra, entonces son interesantes, y en este caso vamos a revisar a Juan. Dice que fueron alimentados 5,000, contando solamente hombres. Puede sorprender, hermanos, la forma en la que Jesús realiza un milagro como este, porque he escuchado muchas explicaciones sobre este, algunos que han tratado de desvirtuar el mismo milagro. No, lo que pasa es que la gente, pues al ver la bondad del niño, entonces empezaron ellos a sacar que tenían comida guardada y realmente no fue un milagro. Pues vamos a desvirtuar eso también hoy día con la palabra del Señor. Es bueno preguntarse, ¿cuál es la razón de un milagro? ¿Por qué usó 5 panes y 2 peces? Y más importante aún, ¿cuál era la intención de los beneficiados, de los discípulos y de Jesús frente al milagro? Porque frente a un milagro tenemos por lo menos 3 reacciones diferentes. Hay personas siguiendo a Jesús actualmente, y ese es el título de la predicación: ¿por qué seguimos a Jesús? Empecemos leyendo versículos del 1 al 9. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Paremos un momentito ahí. El contexto del milagro nos dice que tuvo lugar al otro lado del mar de Galilea, es decir, en la ladera oriental. Lucas nos dice que estaban en un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Esto es importante. Estaban en un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida, y el Señor se había retirado allí con sus discípulos buscando descanso para ellos. Para que entiendan el contexto de cómo sucedió esto, ellos habían regresado de una misión. Los discípulos habían sido enviados y estaban retornando. Lucas capítulo 9, versículo 10, dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Lucas nos dice eso. Entonces, ¿qué había pasado con los discípulos? Habían salido de comisión y habían vuelto con muy buenas noticias. Ellos dijeron: Señor, si supieran las cosas que vimos, fue sorprendente. Entonces Jesús, y esto es un buen mensaje, una muy buena aplicación, les dijo: bueno, ahora tienen que descansar un poco. Para todos aquellos que son líderes, para aquellos que trabajan un montón, recuerden que tiene que haber tiempos de descanso. Tiene que haber. Esto es saludable, esto es sano. Hay gente que, yo me acuerdo de una hermana hace años, ¿no? Hermana, usted ha sido supervisora de la escuela dominical durante 20 años. Ay, sí, pastor, gloria a Dios. Pero hermana, hemos visto que en la iglesia usted nadie la conoce porque siempre está con los niños. Así que hemos tomado la decisión que usted va a descansar este año. ¿Qué? ¿Cómo me van a hacer eso? No, hermano, usted tiene que descansar, usted también tiene que recibir. No, pero es que el ministerio es del Señor, hermana. Usted tiene que recibir como todos los hermanos. ¿Sabe qué? Se enojó. Se fue de la iglesia la hermana, porque ella estaba tan ofendida de que le hayan quitado su ministerio. Por eso es que esta escena, como muchas otras, usted va a encontrar a Jesús
o a otras personas, o a sus discípulos, muchas veces apartándose para tener estos tiempos. Jesús quería que ellos descansaran. Están en un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. ¿Cuál es la razón? El contexto nos dice la razón. Este milagro también está registrado en los otros 3 evangelios. Lucas menciona que en esta ocasión Jesús se fue a un área desierta, eso lo vimos. Pero aquí dice algo el versículo 2. Le seguía una gran multitud. ¿Por qué? Miren, porque veían las señales que hacían los enfermos. Y esta es una muy buena aclaración. No le seguían porque pensaban que Él los iba a salvar. No le seguían porque querían conocerlo a Él. Ellos querían ver el espectáculo, hermanos. Y eso es algo que va a pasar hoy en día y está sucediendo. Gracias a Dios hay un bajón en esta tendencia. Pero mientras más bonito sea el espectáculo, más llamativa sea la iglesia, hoy la gente quiere ir. Si le pones unas buenas luces y traes un cantante extranjero, listo, te aseguraste que tu iglesia se va a llenar. Hay programas de iglesia crecimiento, ¿usted sabía eso? Hay gente que ha escrito libros para enseñarte cómo hacer que tu iglesia se llene en un mes. ¡Pum! Y casi viene por lo mismo. La gente quiere ver el espectáculo. Querían ver a Jesús, porque Él hacía señales con los enfermos. Hoy día usted va a ver muchos de esos, ¿no? Gran campaña de sanidad. Jesús quiere sanar a todos. Y eso no es verdad. ¿Qué más sabemos sobre el contexto? Estaba cerca la fiesta de la Pascua. Muy importante, versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Juan, por si acaso, es el único de los 4 evangelios que nos dice que esto se llevó a cabo cerca del tiempo de la Pascua. ¿Por qué es tan importante esto? Tal vez esta gran multitud estaba compuesta por peregrinos galileos que iban camino a Jerusalén. Porque hacemos el cálculo. Entendemos que el milagro, 5,000 personas fueron alimentadas solo contando hombres. O sea, el cálculo que se hace es más de 10,000, 15,000 personas. Eran del lugar. Por eso es muy importante entender esto. Posiblemente, por la fiesta de la Pascua, había muchos peregrinos, mucha gente recorriendo el lugar. Entonces se llenó. Estamos hablando de por lo menos 15,000 personas. ¿Por qué es importante esto de la Pascua? La Pascua está asociada con el éxodo, el sustento de Dios en Israel, para Israel en el desierto. ¿Usted se acuerda de esto? Él lo sustentó. ¿Con qué? Maná, pan. Usted va a entender un poco a poco esto. ¿Dónde lo sustentó? En el desierto. ¿Dónde se encontraban en este momento? En un lugar desierto en la ciudad de Betsaida. Interesante. Dice la palabra que Él subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. El terreno quiere decir entonces que es alto. Es el brusco terreno elevado desde el lago, bien conocido en la actualidad como las alturas de Golán, así se llama actualmente. Desde ahí uno puede ver hacia el río, hacia el lago. O sea, Jesús estaba en un lugar elevado. Ese es el contexto del milagro. Estamos haciendo un recordatorio. Jesús no es casualidad. Jesús escogió el lugar, escogió el momento para enseñar algo. Versículo 5. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea que el contexto de este milagro, hermanos, ni siquiera es la gente y satisfacer la necesidad de alimento. No, aquí hay algo interesante con un discípulo. Él quería probar a Felipe. ¿Quién lanza la pregunta de la necesidad? El mismo Señor dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Ustedes creen que Él no sabía lo que iba a hacer? Él sí lo sabía, pero ¿para quién estaba dirigida la pregunta? Para Felipe. Él quería probar la fe. El Señor presenta la cuestión desde un punto de vista bien humano. Había una multitud de personas que estaban en el lugar desierto y no habían llevado nada para comer. Era el momento de hacer algo, porque el problema se agravaba según empezara a declinar el día. Esas son las condiciones en las que Él preguntó: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Quizá el Señor se dirigió a Felipe porque Felipe, este es otro dato interesante, era de Betsaida. Si usted busca en su Biblia Juan 12:21, usted se va a dar cuenta que Felipe, al que le preguntó, era del lugar.
una ciudad muy cercana de donde estaban en ese momento. En cualquier caso, su contestación reflejó la actitud de todos los apóstoles frente a esta situación. En primer lugar, vieron que el problema era económico. ¿Qué dice la respuesta? Versículo 7. Felipe les respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea que vieron el problema, esto no alcanza. ¿Cuánto ganaba un judío por día? Un denario. ¿Y cuánto tenían? 200 denarios. Es el sueldo de más de 6 meses. Pero eso no iba a alcanzar para alimentar por lo menos a unas 15,000 personas. Evidentemente los discípulos no disponían de una cantidad tan grande de dinero. Eso equivalía al salario de un jornalero por 200 días de trabajo. Juan no dice como lo hace Marcos. Marcos capítulo 6 también está este mismo milagro, que la multitud había estado escuchando las enseñanzas de Jesús todo el día. Tal vez esto explica la preocupación por los alimentos. Marcos nos dice que esta gente estuvo escuchando a Jesús durante todo el día. Entonces pasó algo. No es que estuvieran, sino que Jesús había estado hablando bastante y la gente estaba cansada. Por otro lado, también vemos que el problema en el lugar y el momento en que estaban, Mateo recoge de los comentarios que hicieron los discípulos: el lugar es desierto, la hora ya es pasada. Juan confirma esa misma actitud recordando la pregunta de Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman? No podemos negar algo. Los discípulos dijeron algo que era cierto. Estaban en un lugar desierto, no había comercio cerca para poder abastecer a una multitud tan grande. Los discípulos veían problemas por todos lados, pero no debemos apresurarnos a criticarlos, porque nosotros, hermanos, actuamos de la misma manera muchas veces. Quiero hacer un alto acá. ¿De dónde venían los discípulos? De una misión. Y en esa misión, hermanos, ellos vieron cosas increíbles: sanidad, milagros. Pero cuando ahora les tocó en su lugar, porque Felipe es del lugar, ver la necesidad, se les olvidó con quién estaban. Y eso nos va a pasar a nosotros en muchas ocasiones. Cuando vemos algo maravilloso que Dios hace, es increíble. Pero cuando tenemos nuestros propios problemas, a veces es allí donde dudamos de que el Señor realmente pueda hacerlo. Y eso es lo que estaba pasando. Ellos vinieron con un informe maravilloso del poder del Señor, pero ahora estaban calculando si iba a alcanzar o no iba a alcanzar. Parece que a veces se nos olvida. ¿Qué quería probar el Señor? La fe. La fe. En cierto sentido podríamos pensar que los discípulos estaban pasando por un examen. El Señor ya les había explicado la lección y ahora tenían que demostrar si la habían aprendido correctamente. Todas las manifestaciones de su poder tendrían que haberles llevado a confiar en el Señor, pero no lo hicieron. Empezaron a calcular lo que podrían hacer con ellos mismos. Eso nos pasa en la iglesia constantemente. Cuando hacemos algo, generalmente calculamos y decimos: no va a alcanzar. Las personas que hacen presupuesto, las personas que hacen proyecciones, la gente siempre dice: no se puede, pastor, es ilógico. Y yo estoy seguro de que aquí hay testimonios de que cuando no había, Dios lo hizo. ¿Ustedes creen que estos aires y este lugar se hizo de la noche a la mañana? No, alguien confió, alguien creyó. Y cuando alguien decía: no es posible, pues aquí están, hermanos, disfrutando de lo que Dios sí puede hacer. ¿Cuál es el propósito de probar a un discípulo? Voy a explicarles 3. En primer lugar, vemos que Dios prueba nuestra fe. No si existe, porque la fe existe, sino la calidad de fe que tenemos, que eso es muy diferente, hermanos. Tenemos fe. ¿Qué clase de fe tenemos? Ese es otro tema. Y es un tema larguísimo, porque hay una fe bien racional. ¿Cuál es la fe racional? Ver para creer, ¿no? Es fe, pero es racional. Pero hay otro tipo de fe que es bien subjetiva. Ay, no, Señor. Esos que son bien sentimentaloides, ¿no? Entonces, ay, Padre, yo soy una hoja caída en el desierto, Padre. Pero es gente que lleva su fe a un estado bien emocional, bien subjetiva, bien sobrenatural. Recién hablé con una señora que me dijo: no, pastor, es que Dios es sobrenatural y que mi hija ha recibido un llamado. Señora, le estoy hablando que su hija le golpeó a su compañerita. A ver, revisemos algunos versículos que también son sobrenaturales.
Porque a veces la gente se va a un extremo de llevar su fe a un estado muy sobrenatural y se olvida de pisar tierra. Él quería probar la fe, pero esa fe no solamente si existía, sino la calidad de esa fe. Por esto es que Dios permite que atravesemos por diversas situaciones. Porque uno es buen cristiano mientras esté en un lugar seguro, hermanos. Mientras Dios te bendiga y tengas a tus hermanos que te quieren mucho y estás en una iglesia muy bonita, todo está bien. Cuando vengan los problemas, ahí vamos a ver de qué estás hecho. La fe no se prueba en lugares seguros. La fe se prueba en la adversidad, en la tormenta. Cuando vienen los problemas es cuando vamos a saber qué calidad de fe tenemos. En segundo lugar, el propósito de Dios para probar nuestra fe es de ayudarnos a crecer, a madurar, a desarrollarnos espiritualmente, para que empecemos a entender que todas las cosas que nos pasan, hermanos, aquellos que amamos a Dios, nos ayudan a bien. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero tú no lo puedes ver eso de la noche a la mañana, se necesita madurez. Este tipo de pruebas, hermanos, nos enseñan a madurar. Porque cuando no estás maduro, a la primera que alguien te ofenda, te vas de la iglesia. Me voy de la iglesia. Ay, un niño recién me dijo algo, me quedé con eso estos días. Pastor, me voy a cambiar de colegio. Me dijo, ¿por qué? Le digo, porque usted no me saluda. Me dijo, caray. Me amenazó un niño de 7 años que se va a cambiar de colegio porque yo no... Y me hizo pensar que hay muchos hermanos que toman esa actitud. Me voy de la iglesia porque no me gusta la alabanza. Qué bien, hermana, porque no es para usted. Que muy fuerte suena ahora. Buscan cositas, ¿verdad? Madurez. En tercer lugar, quería enseñarles que Dios siempre tiene preparada una salida. Si ustedes revisan cuidadosamente, dice, porque Él sabía lo que había de hacer. O sea, todo lo que vamos a leer dentro de un momento, Él ya lo sabía. Somos nosotros que cuando no vemos la lucecita al final del túnel, nos acobardamos, nos paralizamos o nos volvemos. La fe, hermanos, no está para utilizarla solamente en lugares donde tenemos todo a nuestra disposición. O el Salmo 23 dice, no vas a pasar por... No, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú me libras de... No. Porque no me pasa nada. No, porque tú estarás conmigo, ahí caminando en el medio del valle de sombra de muerte. Eso es lo interesante de las pruebas. Tal vez es para que entendamos, 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la prueba pondrá la salida para que puedan soportar. Dios lo prometió. Entonces, cada vez que estés en una prueba, cada vez que hagas cálculos y no alcance, recuerda, ese versículo es una promesa. Él ha provisto una salida. ¿Cuál es el problema? Que a veces estamos tan dolidos, tan confundidos, que no vemos la salida. No la vemos. Hay mucha gente que viene a buscar ayuda y dice, pastor, yo quiero que usted nos ayude. Lo que yo voy a hacer es despejarte un poquito el camino, porque la salida el Señor ya la mostró. Solo que como estás tan dolido, no la puedes ver. Nosotros despejamos un poquito para mostrarte, ahí está la salida, el Señor lo prometió. Felipe no lo veía, no lo entendía. Sigamos, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Interesante. Versículo 10 más leamos. Entonces Jesús dijo, haced recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 varones. Estamos entrando ya a esos detalles del milagro. Primero los recursos. ¿Con qué va a hacer Jesús este milagro? 5 panes y 2 peces. La palabra muchacho acá, por si acaso, es una palabra que se utiliza para hablar de niños muy pequeños. Es posible que este niño haya sido realmente un menor de edad. Y
generalmente se utiliza este vocablo para hablar de gente de condición humilde, económica humilde. Quiere decir que este niño posiblemente lo que tenía, 5 panes y 2 peces, era lo único que tenía para comer ese día. Es más, la palabra peces que se utiliza acá no es ictus, que es como pez, sino es otra palabra que se utiliza para hablar de peces más pequeños y salados, o sea, como charque. ¿Qué quiere decir esto? No es como nosotros vemos en los dibujitos de 5 panes grandotes. No, hermanos, tal vez era charque de pescado, y así poquito. Entonces eso era lo que tenía un niño para poder comer ese día. El conocimiento de Felipe sobre la situación era certera, era impresionante. 200 denarios, más de 6 meses de sueldo, no alcanzaba. Sin embargo, no eran muy conscientes de lo que el Señor realmente les había explicado antes. Un muchacho aparece con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ahora viene cómo es que se produce un milagro. Dice, Jesús les dijo hacer recostada a la gente. Había mucha hierba. Marcos capítulo 6, ¿sabe qué nos dice? Que Jesús ordenó a sus discípulos, recuesten a la gente en grupos. En grupos. De 50 en 50 y de 100 en 100. Y eso me mató a mí, porque yo dije, a ver, Jesús, yo siempre pensé desde niño que hay mucha necesidad. Jesús ora por los panes y los peces, se multiplica, ¡boom! Pero no es tan sencillo. Jesús agarra y le dice, ordenen a la gente. Acaba de decir Felipe, no alcanza el dinero, pero Jesús da una orden. Si tú quieres ver un milagro en tu vida, necesitas ser obediente. Es más, podría decirte, necesitas ser ordenado. La gente quiere cosas sobrenaturales, pero no quiere obedecer. ¿Sabe dónde se produce un milagro? Cuando hay fe, pero cuando hay obediencia. Porque sin obediencia tú no vas a ver ni una pizca de lo que el Señor puede hacer. Dios no va a mostrar su poder a una persona que no quiera hacerle caso. Para todos aquellos jóvenes que, ay, el Señor no me bendice en mis estudios. ¿Y qué haces toda la tarde? Juego Free Fire. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? No te puede bendecir si tú no obedeces. Lo mismo pasa en tu economía, en tu matrimonio. No vas a ver el poder de Dios si tú no eres obediente. Y ahí están los discípulos, no entendiendo nada, pero haciendo caso. Empiezan a ordenar a la gente. Y eso de ordenar, hermanos, eso es algo muy, muy importante. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres ver los milagros? Empieza a ordenar algunas cosas de tu vida. Ordénalas. Cualquier cosa que estés atravesando en tu vida en este momento, si pudiera darte una tarea para que hagas a casa, ve y ordena algo. Una mujer vino hace 2 años, muy triste. Había visitado hasta psiquiatras y me dijo, mi esposo era pastor y falleció. Y me han sugerido que venga a hablar con usted. No puedo dormir, pastor. Todo me recuerda a él. Era mi compañero, era un siervo del Señor. No tengo ganas de nada, pastor. Mis hijos me quieren sacar, salgo con ellos, como porque ellos me hacen comer. No quiero vivir, no quiero nada, pastor. ¿Cómo mostrarle a esta mujer versículos si los conoce? ¿Cómo decirle que cante si conoce las alabanzas? Le dije, va a ser una tareita, le digo. Y esta es la única tarea que yo quiero que usted haga durante una semana. ¿Cuál? Quiero que tienda su cama. ¿Qué? Sí, quiero que usted tienda su cama. Solamente haga eso, por favor, todos los días. ¿Por qué, Messi? ¿Sabe que he aprendido algo en este tiempo que estoy preparándome? Y es que cualquier cosa que puede fallar en tu vida, si tú tendiste tu cama, no importa si el día ha sido desastroso y te fue mal, tu jefe te riñó, tu novia te terminó, cualquier cosa que haya pasado. Si tú vuelves a tu casa y la cama está bien tendida, eso es lo que puedes rescatar de ese día. Porque ¿quién la tendió? Tú lo hiciste. Es tu logro. Hiciste algo bien. Nadie sale de los pozos sin intentar. Y obviamente luego le ayudamos con más herramientas. Pero alguien tenía que hacer algo. ¿O qué querían? ¿Cruzar los brazos y que caigan los pescados y los panes? No. Ordenen a la gente.
obediencia. No vas a ver el poder de Dios si no obedeces. Los medios. Es muy sencillo. Jesús utiliza en este milagro, como con la viuda de Sarepta, ¿no? En Primera de Reyes 17, había un poco de aceite y no cesa y no cesa. Es la misma figura. Nos llama la atención también que después de que todos hubieran comido, aún sobraron muchos más panes y peces de los que había al principio. Recogieron pues, dice, y llenaron 12 cestas de los pedazos de los 5 panes de cebada que se sobraron de lo que habían comido. La lección era clara. ¿Cuál era la lección? Tenían que aprender que el mejor modo de aumentar los pocos recursos que tenemos es ponerlos en las manos del Señor. Cada vez que uno tenga una dificultad y no tengas nada, revisa, ¿algo tienes? ¿O no pasó eso con Moisés? Ay, Señor, ¿qué hago? ¿Qué tienes en tu mano? No, pues un palo, Señor, ¿qué voy a hacer con esto? Eso me sirve. Lo que tú tengas, escúchame bien, lo que tú tengas, ponlo en las manos del Señor. Si no, no vas a ver ningún milagro. Ay, pastor, yo ya soy una persona mayor, ¿qué cosa puedo tener yo? ¿No te has dado cuenta que tienes experiencia? ¿No te has dado? Y una de las cosas que le aconsejé a esta señora ya casi al terminar nuestro tiempo que vino a consejería conmigo, a los 2 meses, cuando ya le dimos como de alta, dije, oye, ¿usted no ha pensado en visitar a los hermanos? Usted conoce, usted ha estado años de ministerio junto a su esposo. Le doy una tarea, y con esto terminamos. Visite, porque la experiencia que usted tiene no la tiene cualquiera. Use lo que el Señor le dio, porque ella decía, no tengo nada, se acabó mi vida. No, usted tiene algo. El problema en manos de quien lo pones es otra cosa. Ponga lo que usted tiene en manos del Señor, sea tu profesión, sea tu carrera, sea tu negocio, sea tus recursos, lo que tengas, ponlo en las manos del Señor si quieres ver su poder. Avancemos un poco más. Hay ejemplos similares, hemos dicho, como el de Moisés. Revisemos versículos del 11 en adelante. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los panes cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. No solo usó los recursos del niño, también empleó a los discípulos. Entonces aquí hay 2 cosas, hermanos. Cuando Dios quiere hacer un milagro, va a utilizar elementos físicos, pero también personas. Y eso es muy importante. Tú puedes decir, yo doy para la obra, no voy de misiones, pero aporto. Eso es una forma, está bien. Pero a veces Dios le da la gana, perdón que lo diga así, de usar gente. Y tal vez Dios lo quiere sobre usted. No lo sé. Pero recuerde, usted no va a descubrir el poder de Dios si usted no tiene fe y usted no es obediente. No va a pasar. Vamos a la reacción. ¿Qué pasó? ¿Vieron el milagro? Para mí ahorita el milagro es lo de menos. Estamos hablando de Dios mismo, Dios hecho hombre. Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Él podía hacer esto y se multiplicaba, pero no, había muchos detalles que Él quería enseñar a los discípulos, como a la gente. Utilizó un niño. ¿Saben qué? En este tipo de culturas, un niño o una mujer no tiene mucha relevancia. No se los toma mucho en cuenta. Siempre es el varón el que tiene que hablar, siempre es el varón que tiene que estar delante. Un niño insignificante, pobre. Tal vez eso es lo que Dios nos quiere enseñar cuando dice, mirad pues, hermanos, vuestra vocación. 1 Corintios 1, 26 al 29. Escuchen lo que dice. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. Hermanos, por eso no debemos menospreciar absolutamente a nadie.
Yo no sé, pero hay un niño tal vez en este momento en la escuela dominical que está aprendiendo algo que tal vez va a ser el próximo pastor de esta iglesia. No lo sé. Lo único que sé es que a veces a Dios le encanta utilizar lo que nadie toma en cuenta para su gloria. Ay, no, pastor, a mí nadie me ve porque yo soy una persona muy calladita. No, hermano. Tal vez el Señor justamente a usted le está hablando para que despierte. ¿Cuáles fueron las reacciones? Versículos 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Uy, uy, uy. Hoy en día hay muchas personas que intentan dar una explicación racional a este milagro, eliminando todo elemento sobrenatural. Tienen prejuicios, intentan justificar su incredulidad bajo apariencia de una pretendida intelectualidad. Otros son religiosos, pero igualmente incrédulos. Buscan explicaciones espirituales, simbólicas a lo ocurrido. En cualquier caso, todos los razonamientos, hermanos, no se ajustan a los hechos. ¿Qué nos dicen los hechos? ¿El milagro ocurrió? Sí, porque si no nos hubieran sorprendido. Solo este versículo destroza un montón de cosas que yo he escuchado. No, no es que se multiplicó. Lo que pasa es que empezaron a darse cuenta que ese niño dio y todos se empezaron a sacar porque habían guardado. Entonces no había razón de que se sorprendan, pues. Pero aquí dice la Biblia que se sorprendieron. Se sorprendieron. Dijeron: wow, este es un profeta. Nosotros, en lugar de escuchar a todos esos críticos, tenemos que ver el milagro tal y como es. ¿Cómo ocurrió? A los 5,000 hombres que estuvieron allí en aquel día no les quedó ninguna duda de lo que habían visto. Era un milagro auténtico. Muchos críticos modernos no quieren aceptarlo como tal. La señal que acababan de ver era tan grande que les hizo pensar que era aquel que las escrituras del Antiguo Testamento llevaba siglos anunciando. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho: este es el profeta, este es el que habla el Antiguo Testamento, es él. Solo un milagro real pudo llevarles a reaccionar de esa manera. Pero había un pequeño problema ahí. ¿Qué tipo de profeta o a quién esperaba? Terminemos de leer, dice, versículo 15, pero entendiendo que Jesús, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, ahí entendemos mejor la situación. O sea, no es que es el profeta, el Salvador. No, este nos va a salvar. Y aunque no quiera, porque Jesús dice, él sabía que iban a venir a apoderarse de él, aunque sea a la fuerza, lo vamos a llevar para que sea nuestro líder sindical, nuestro representante. Lo que querían estas personas era que alguien venga estilo Simón Bolívar a libertarnos. ¿Se acuerdan en qué época estábamos? De la Pascua. Encajaba perfectamente bien que hay una revolución en ese momento. Y tenían al líder perfecto. ¿Por qué? Porque este multiplicaba panes y peces. Entonces dijeron, esta es la ocasión. Jesús vio la intención, porque ellos no lo estaban siguiendo para aprender de él. Ellos lo estaban siguiendo porque querían un líder, querían un militar, querían alguien que tenga tanto poder. Es más, tal vez este no necesita dinero. Este puede multiplicar las cosas. ¿Se da cuenta por qué seguían a Jesús? Querían un rey, tal vez para no hacer nada. Qué bonito es vivir gratis, ¿no? Ay, si agarramos a este Jesús y lo hacemos nuestro líder, listo, sales de pescar todos los días y gratis. Eso es lo que mucha gente hace cuando viene a la iglesia. Porque viene a la iglesia a disfrutar. Viene a la iglesia, perdón que se lo diga, viene a la iglesia 10, 15 años a calentar el asiento. No es posible, hermanos. No es posible. Hay mucha necesidad. Los maestros de escuela dominical necesitan relevos. Necesitamos más diáconos. Necesitamos ancianos. Necesitamos gente que trabaje con jóvenes. Necesitamos gente que trabaje con adolescentes. Pero no. Es bonito venir y ser alimentado. Otra cosa es decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué tienes? La pregunta va a seguir siendo la misma. ¿Qué tienes? ¿Qué tenemos? 5 panes, 2 panes. ¿Es suficiente? Es suficiente.
Son esos momentos de entusiasmo popular. Ay, podemos comer sándwich todos los días. La excitación se apoderó de la multitud, que como ya sabemos, en aquellos días se preparaban para ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. En ese ambiente de excitación rápidamente empezaron a planear. Llevarían a Jesús con ellos a Jerusalén para que fuese su líder, soñando que Él los libraría del yugo romano y establecería el reino de Dios en la tierra. Ya me imaginaban una época de esplendor como nunca antes se había visto. Este hombre multiplicaba las cosas. Así que estaban dispuestos a llevarlo con ellos, aunque sea en contra de su voluntad. Porque Jesús dice que ellos iban a venir a tomarlo. Y por eso se fue. ¿Y qué pasó? Se decepcionaron. Miren cómo somos de emocionales las personas. Vemos que Jesús no se prestó a sus propósitos de hacerle rey. Inmediatamente mandó a sus discípulos entrar en la barca e ir a la otra orilla, mientras él se fue a orar a un monte solo. Solo. ¿Sabe qué? Si nosotros continuamos, no tenemos tanto tiempo. Lo siguen a Jesús. Y ahí ya Jesús se enoja un poquito. Yo sé por qué ustedes me siguen. Ustedes no me siguen por las razones correctas. Ustedes me siguen porque comieron y no se hartaron y quieren seguir comiendo gratis. No vine para eso. Yo no vine a satisfacer tus necesidades económicas. Yo vine a salvarte. Cuando entiendas ese principio, entonces vas a venir a la iglesia por la razón correcta. Tú no vienes a la iglesia porque tienes problemas. Tú vienes a la iglesia porque tu única solución, porque no hay nadie más que te pueda salvar, es Jesús. Por eso vienes. No vienes porque tengo problemas económicos. Cuando se resuelve tu problema económico te vas a ir. Yo conozco mucha gente. Ay, pastor, vengo al culto de oración. ¿Por qué, hermano? Es que tengo a mi hermana enferma. Su hermana se recupera, nunca más viene al culto de oración. Esa es la gente que busca al Señor solamente porque quiere el sándwich de pescado. No, no buscas al Señor porque Él te dé algo. Tú buscas al Señor porque Él es el único camino, es la única verdad, es el único que puede darte vida eterna. Esa es la razón por la cual la buscamos. ¿Sabe qué? ¿Quieres saber cómo terminó esta gente? Juan 6:66. Mire el salto que vamos a dar. 6:66. Esto medio diabólico esto. Juan 6:66. Mire lo que dice. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Ya no andaban con él. 15,000 personas. Y lo dejaron. ¿Saben por qué? Porque buscaban a Jesús por la razón incorrecta. Yo tengo una pregunta esta mañana. ¿Por qué usted sigue a Jesús? ¿Milagros? Hermanos, los milagros ocurren cada día, todo el tiempo. Tal vez no vemos comida multiplicarse o gente caminando sobre el mar, pero ¿sabe qué? Vemos pan sobre nuestra mesa, vemos gente en la iglesia, vemos invitados, vemos sanidad, vemos cambio en las personas, pero a veces estamos tan preocupados en nuestras necesidades que no podemos ver cómo Dios está obrando. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Porque Él es el camino, la verdad y la vida? Porque queremos seguir comiendo gratis. Inclina su rostro un momento, vamos a orar. Padre, nos acercamos delante de ti. ¿A quién más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Perdóname, Señor. Muchas veces te he buscado, queriendo que tú soluciones mis problemas. Y cuando los solucionas, me olvido de ti. Cuando estoy bien, me olvido de orar. Me olvido de leer. Me olvido de congregarme. Y cuando viene la tormenta, entonces te vuelvo a buscar. Señor, ayúdame, no quiero ser así. Quiero tener fe, pero una calidad de fe. Quiero ser obediente para poder ver tu poder. Ayúdame. Señor, oro por aquellos hermanos, Señor, que están tiempo en esta iglesia.
que vienen cada domingo a alimentarse, pero tal vez es momento, Señor, es momento que se levanten y empiecen a obedecer. Porque los que te seguimos, Señor, sabemos que esa es la vida cristiana. Tener el privilegio de pasar panes y peces a los demás, de llevar nuestros pequeños recursos y en tus manos será tan poderoso. Señor, bendice a aquellos hermanos, Señor, que toman esa decisión de servirte, no importando la edad ni los recursos, porque en tus manos, Señor, está el poder, en tus manos, Señor, está la bendición. Somos nosotros los que te seguimos por las razones equivocadas. Ayúdanos a entender, a seguirte a ti y servirte a ti, porque entonces vamos a ver un milagro. Gracias, Señor, por esta mañana. Bendice a la congregación. En el nombre de Jesús.